unidos en este lugar, amén, poder también compartir este momento tan importante que es la palabra del Señor para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor, alabado sea Cristo. Vamos a entrar entonces al mensaje de esta noche. Abran su Biblia, por favor, y vamos a el libro de Mateo. Amén. Abra su Biblia, por favor, con nosotros. Saludamos también a nuestros hermanos en Cristo que puedan ver la transmisión. ¿Cuántos los saludan? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a Mateo capítulo 25. Amén. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga también a quienes vayan llegando. Alabado sea el Señor. También que tome su lugar. Aleluya. Y si por ahí alguien no ha encontrado el pasaje todavía, hay que, amén, apoyarnos también en poder encontrarlo. Quizá en su Biblia lo tiene bajo el título Parábola de los talentos. ¿Así está? Ok. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, le he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta noche le he titulado este mensaje: la importancia de la diligencia en nuestras vidas. Amén. La importancia de la diligencia en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, y que sea el Señor dándonos entendimiento, claridad, y que Dios nos hable por medio de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado Dios, en esta noche. Te agradecemos, bendito Padre Celestial, que tú nos das esta maravillosa oportunidad, Padre, de poder reunirnos un culto más,
de poder estar, Señor, en comunión con nuestros hermanos. Gracias, Señor amado Dios. Oramos, Señor, que en esta noche seas tú ministrándonos por medio de tu palabra, que nos des, Señor, entendimiento, lo que tú nos quieres hablar. Amado Dios, te ruego que uses mi vida para predicar este mensaje. Y dame, Señor, amado Dios, tu gracia para poder hacerlo de manera que sea edificante para todos nosotros. Bendice, Señor, en esta noche, no solo a los que estamos reunidos en este lugar, sino también a aquellos que, amado Dios, puedan ver esta transmisión o puedan mirar este video, también que sean edificados. Y encomendamos todos, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, te damos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. La importancia de la diligencia en nuestras vidas. Amén. Es importante, queridos hermanos, que entendamos nosotros la seriedad que es que seamos diligentes en nuestra vida. Hoy en día, cuando hablamos de ser diligentes, a menudo asociamos esa palabra, amén, con el esfuerzo, con el esmero, con la prontitud para realizar una tarea o hacer algo que se nos encomiende. La diligencia nos habla del esfuerzo, del esmero que le ponemos a una tarea, que no solamente la empezamos, sino que la culminamos, la terminamos. Amén. Diligente es una persona entonces que principalmente desarrolla un trabajo o una tarea que se le encomienda, pero no solamente lo desarrolla, sino que lo hace con esfuerzo, con esmero y con prontitud. Amén, hermanos. Es como decimos cuando hablamos de un trabajador que es diligente en su trabajo, es aquel que llega temprano, no es aquel que llega tarde, es aquel hermano que trabaja con esmero, ¿no? Gloria al Señor. Hablamos de un hombre, de una persona diligente. Pero cuando hablamos de la diligencia, no tenemos que olvidar también, alabado sea el Señor, que la diligencia nos habla de responsabilidad. ¿De qué nos habla? Y de otra cosa más, de confiabilidad. Amén. Ser diligentes entonces también tiene que ver con ser responsables y con ser confiables. Amén, hermanos. Cuando tratamos la diligencia, como lo enseña la Biblia, queridos hermanos, podemos profundizar en su importancia y cómo Dios estima que sus hijos sean diligentes. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros leemos este pasaje de la Escritura, que es la parábola de los talentos, esta parábola de los talentos está dentro de un discurso donde Jesús está conversando precisamente con sus discípulos. Amén. El contexto en el cual se desarrolla aquí es precisamente cuando Jesús está hablando con sus discípulos y los discípulos tienen una duda. Quiero que por favor me acompañe a Mateo capítulo 24, verso 3. Si usted se da cuenta, es un mensaje entero. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24, verso 3. Dios bendiga a quienes van llegando. Gloria al Señor. Mateo 24, 3. Mire lo que dice aquí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿dónde estaba el Señor? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué le dijeron? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. ¿Qué entendemos aquí? Que los discípulos tenían una duda con referencia a qué cosas tendrían que suceder antes de que el Señor regresara por segunda vez. Amén, hermanos. Y vemos que dentro de ese diálogo, dentro de lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos, encontramos no solamente la parábola de los talentos, encontramos también la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ha escuchado eso usted? Amén. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué el Señor está hablando acerca de los talentos? Amén. Principalmente con los discípulos. Acuérdense que todo eso es un solo mensaje. Amén.
Eso es lo que el Señor les está hablando a sus discípulos. Alabado sea el Señor. En la parábola de las vírgenes, el énfasis principal es la de estar preparados. Amén. Pero en la parábola de los talentos, el énfasis es en la diligencia. Amén, hermanos. Pero diligencia ¿en qué sentido? En ser diligentes mientras esperamos la venida del Señor. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros demostramos ser diligentes mientras esperamos la venida del Señor? Es cierto que nosotros no sabemos qué día vendrá. Amén. La misma Escritura nos declara que el día ni la hora nadie lo sabe. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso no podemos decir, no, va a venir el próximo año, en 4 años, en 8 años. No se puede hacer esas cosas. Amén. Pero sabemos que el Señor vendrá. Amén, hermanos. Y si el Señor viene, ¿qué vamos a hacer nosotros mientras esperamos al Señor? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Nos quedamos sentados? ¿Qué hacemos mientras el Señor viene? Amén. Y ahí es donde va el asunto de ser diligentes. ¿Qué hacemos mientras esperamos la venida del Señor? Hay algunas personas que dicen, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, ya no hay mucho que hacer. No, sí hay mucho que hacer. Amén, hermanos. Y por eso hablamos de la diligencia. Alabado sea el Señor. ¿En qué, alabado sea el Señor, debemos ser diligentes? ¿Cuál es la importancia de ser diligentes en el tiempo mientras esperamos la venida del Señor? Si nos vamos a la parábola de los talentos, amén, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 25, abra su Biblia. El Señor comienza diciendo lo siguiente en el versículo 14, amén. Mire lo que dice. Mateo 25, 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. Jesús nos está hablando de un ejemplo para las personas de su tiempo acerca de la importancia de la diligencia, pero precisamente aquí notamos algo muy curioso. Primero notamos que el amo está yéndose a un viaje largo. Amén, hermanos. Y no solo eso, sino que el amo antes de partir a su viaje, el amo hace una entrega de sus bienes, los bienes del amo, a sus siervos. Les entrega a uno 5 talentos, a otro les entrega 2 y a otro le entrega 1. Amén, hermanos. Pero, alabado sea el Señor, algo tenían que hacer estos siervos con lo que le habían entregado en sus manos. Amén. Y ahí es donde encontramos un principio de la diligencia en nuestras vidas. Fíjese lo que dice, amén, un poco en el verso, alabado sea el Señor, amén, en el verso 21, cuando el Señor viene, mire lo que pasa aquí. Verso 21, ¿qué dice? Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido, ¿qué cosa? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice el verso 23, su Señor le dijo al otro siervo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí algo nos deja en claro, es que, hermanos, la diligencia se demuestra con la fidelidad. Amén. Debemos ser diligentes en ser fieles al Señor. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplausos al Señor. Amén. Pastor, ¿qué significa esto? Debemos ser diligentes, responsables y confiables, dignos de confianza. Amén, hermanos. Entendemos que el amo les da a los siervos, a unos 5, a otros 2 y a otro 1. Amén. Y nos dice que le entregó ¿qué cosa? Talento. Amén.
Para nosotros cuando escuchamos la palabra talento, pensamos en una especie de, gloria al Señor, capacidad que la persona tiene. Pero en los tiempos de Jesús el talento no era eso. El talento era una unidad de peso, no una moneda como tal, sino una cantidad de dinero sumamente grande. Amén. Al que le entregó 5 talentos, pues le había entregado un dinero, una cantidad de dinero sumamente alta. Al otro que tenía 2 talentos, pues también era regular. Y al de que le había entregado 1, tenía por lo menos también algo entre sus manos. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Pero el énfasis, y eso es algo a lo que apuntamos aquí, es que no está en la cantidad, sino en la fidelidad de cada uno. A su nombre sea la gloria. No importa mucho a veces mirar la cantidad, si fueron 5, si fueron 2, si fueron 1, sino cuán fieles fueron con lo que recibieron de parte del amo. Y aquí vemos un principio de la diligencia. La diligencia se demuestra con la fidelidad. Cuando somos diligentes, encontraremos que no todavía debemos esperar algo grande para ser responsables y diligentes, sino que la verdadera diligencia se demuestra con la fidelidad, aún en lo poco. Amén. Hay personas que todavía esperan algo grande para recién ser responsables, ser diligentes, cuando la verdadera diligencia no necesariamente significa que si es grande o es más, o voy a ser más responsable. No, tenemos que ser responsables en lo poco y en lo mucho. A su nombre sea la gloria de Dios. Yo he visto casos de personas que de repente, ¿no?, ya quieren ser ya jefes, ya quieren ser ya más grandes, pero no son fieles en lo poco. En lo poco son irresponsables y todo. ¿Cómo alguien va a poder esperar ser fiel en lo mucho cuando en lo poco ni siquiera, ¿no?, es responsable? Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese usted, el principio que encontramos es que la diligencia se demuestra con la fidelidad. Debemos ser fieles con lo que recibimos. Amén, hermanos. Así como estés en mucho, así también con lo poco. Ahora, ese principio, ¿dónde lo encontramos, pastor? Lo encontramos también en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de José? Amén. ¿Quién era José? José era, ¿no?, gloria al Señor. ¿Hijo de quién era José? ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? José, cuando vemos la historia de José, nos encontramos que José, antes de que comience a ser faraón, en la vida de José pasaron muchas cosas. Amén. A José, Dios le había dado una especie de un sueño donde él ya veía cosas que iban a pasar en su vida. Pero ¿qué pasó en la vida de José? Los hermanos se le fueron encima. Amén. De repente lo vendieron como esclavo y se terminó en Egipto José. Amén, hermanos. Y ahora cuando termina José en Egipto, José estaba como esclavo en Egipto. Y ahora cuando está como esclavo en Egipto, de repente una persona, un alto funcionario del gobierno de Egipto, lo compra a José como esclavo. Amén. ¿Quién era este hombre? Potifar. Potifar lo compra a José. ¿Y para qué lo compra? Lo compra para que sea su mayordomo. Amén, hermanos. Ahora mire, aquí hay un principio maravilloso. Busque por favor en su Biblia Génesis capítulo 39. Génesis 39. Hay que ser diligentes y se demuestra con la fidelidad. Amén, hermanos. Con la fidelidad, alabado sea el Señor. Génesis capítulo 39, versos del 1 al 6. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos lo encontraron, hermanos? Amén. Por ahí un vasito de agua, hermana, por favor. Génesis capítulo 39, versos del 1 al 6. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leerlo, amén. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Llevado pues José, ¿a dónde? A Egipto. Potifar, oficial del faraón. Mire quién era Potifar. ¿Quién era Potifar? Oficial del faraón. Era un alto cargo, ¿no? Ahora dice, capitán de la guardia. Uy, más todavía.
Dice, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Se acuerda que José cuando cae en el pozo, lo sacan del pozo, pero no lo sacan para rescatarlo? Lo sacan prácticamente para que lo lleven como esclavo y lo vendan allá en Egipto, ¿no? Ahora dice el verso 2, Potifar lo compra. Ahora dice el verso 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Y estaba dónde? En la casa de su amo el egipcio. Y vio, dice el verso 3, su amo, que Jehová estaba con él. Fíjese que la gente sabe cuando alguien está con la bendición de Dios. Amén, hermano. Potifar no sé qué cosa vio en José, en la vida de José. Y Potifar decía, oye, este hombre es muy bendecido, es muy próspero. Amén. Y mire lo que hace Potifar, mire qué es lo que sucede aquí. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, amén. O sea, el amo se dio cuenta, Potifar se dio cuenta que este José era un hombre bendecido por Dios. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Y dónde estaba José? En la casa de Potifar. Ahora dice el verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo, ¿qué le hizo? Mayordomo. Le hago una pregunta, ¿quién es un mayordomo? Amén. Gracias. ¿Qué es un mayordomo? Es el empleado más cercano, es el que tiene acceso a todo, es el empleado de confianza, digámoslo así. Amén. Alabado sea el Señor. O sea, José, Dios lo había puesto en gracia delante de Potifar, que prácticamente José, alabado sea el Señor, se volvió el mayordomo de su casa. Amén, hermanos. Ahora no vaya a pensar que Potifar solamente tenía a José como mayordomo. Habían quizás muchas personas trabajando en ese lugar, pero José era la mano derecha, la mano de confianza de Potifar. Amén, hermanos. Y mira lo que dice, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué entregó Potifar? Todo lo que tenía. Ahora, verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y verso 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Mira, fíjese algo muy interesante. Potifar prácticamente le encomendó todo a José. ¿Por qué? Porque José era digno de confianza. Había demostrado fidelidad, ¿o no? ¿Usted le entregaría algo de valor a alguien que es irresponsable? ¿Alguien que ni siquiera llega a la hora? ¿Alguien que no? Es un desorden. ¿Usted le entregaría algo a él? No, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero José, ¿cómo era? José era diligente. Amén. Era confiable. Acuérdese que él estaba bajo el cuidado de la casa de Potifar. O sea que José era fiel. Potifar veía eso. Él era egipcio, él no creía en Dios, pero él notó algo en ese varón, José. Él vio que José era diligente, era responsable, era confiable. A su nombre sea la gloria de Dios. Y fíjese, teniendo ese alto cargo, él podía darse privilegios. ¿Sí o no? Podía darse privilegios. Pero él era fiel a Potifar. Amén. Era fiel. Ahora, uno diría, pastor, y qué triste la vida de José, solo ser mayordomo. Espere un momento. Eso solo es el principio en la vida de José. ¿Por qué? Porque primero aprendió a ser mayordomo en la casa de Potifar, porque Dios lo tenía preparado para que él sea no simplemente un mayordomo de una casa como la casa de Potifar, por más bonita o lujosa que sea, sino que Dios lo estaba preparando para que él sea la mano derecha de Faraón. Sé fiel en lo poco y en lo mucho serás fiel también. Ahora, ¿dónde se vio la fidelidad en la diligencia de José? Principalmente se vio porque todo le encomendó Potifar a José. Le encomendó
todo prácticamente a él, excepto una cosa, su esposa. Mira, aquí me llama la atención mucho el tema de que este hombre Potifar era muy confiado en José. Yo no sé si usted tiene una persona así, que usted puede decir que ponga su confianza en esa persona, ¿no? Que prácticamente sea responsable de cuidar todos sus intereses y sus bienes. Pero, ¿dónde se vio la fidelidad de José? Cuando fue tentado por la esposa de Potifar. La Biblia nos dice que José era de hermoso parecer. Y como estaba de mayordomo en la casa de Potifar, la esposa ya le había puesto el ojo. Amén. Y fíjese, acuérdese que él estaba bajo, amén, el cuidado de todos los bienes que tenía Potifar. Pero el diablo nunca está conforme, nunca está contento y busca de alguna forma arrebatar esa diligencia, romper ese testimonio de fidelidad. ¿Y por medio de quién usa el enemigo? Por medio de la esposa de Potifar. Mire, el enemigo usó a alguien de adentro. Porque la esposa de Potifar, ¿dónde estaba? ¿Afuera o adentro? Adentro, pues, hermano. Amén. Y la Biblia nos dice, si seguimos leyendo, alabado sea el Señor, amén. En el versículo 7, mire lo que dice, amén. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo, o sea, de Potifar, puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Mire, ahí hay una tentación, hay una provocación. Amén, hermanos. Ahora, verso 8. ¿Y él qué hizo José? Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Mire esas palabras de José. Ahora luego dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. José sabía que él podía ser de mayor rango en los puestos que tenía como mayordomo en la casa. Pero hasta el mayordomo sabía una cosa importante. Siga leyendo. Mira lo que dice. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. ¿Por qué era fiel José? Porque José no servía a Potifar nada más. José servía a su Dios. Amén. ¿Por qué él era fiel? ¿Por qué era diligente? Porque José sabía que Dios estaba con él. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué pasó? Y mira, José dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Mira, nada le costaba a José tener por ahí una aventura con la esposa de Potifar, ni Potifar se habría enterado. Pero José no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque era fiel. Por eso que el amo decía, este joven José es diferente a muchos de mis empleados. Los demás de mis empleados no tienen esa diligencia que tiene este hombre. ¿Y cómo demostró eso? A través de la fidelidad. A su nombre sea la gloria de Dios. Pero no paró ahí. Verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, un día más de trabajo, y no había nadie de los de casa allí. Verso 12, y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Fíjese que José demostró su fidelidad resistiendo al pecado, resistiendo a las tentaciones y honrando a Dios donde estaba. José no se aprovechó del cargo que tenía. Él demostró su diligencia a través de la fidelidad. Él estaba a cargo de esa casa y él fue diligente, fue fiel. Amén, hermanos. Escuche bien, no podemos esperar que Dios nos use para grandes cosas si no somos fieles en lo poco. Dios busca la fidelidad aún
en lo que para algunas personas no es de importancia. ¿Cuántos somos fieles en nuestro trabajo? Amén. ¿Sí? Porque hoy en día encontrar así, ser personas diligentes, amén, así como José, dignos de confianza. Pero escuche bien, hay algunas personas que todavía esperan cargos grandes, cosas grandes para recién empezar a ser fieles, a ser diligentes. Empiece por lo poco, empiece por lo cotidiano. Por ejemplo, el trabajo. Una forma de ser diligente y ser fiel a tu trabajo es no mentir. Hay algunos que cuando no van a ir al trabajo dicen, no, estoy enfermo, me ha dado la gripe, ¿no? Pues también no eres fiel, pues. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Ahora, uno tiene que aprender, en este asunto, tiene que aprender mucho la fidelidad en lo poco. José empezó en la casa de Potifar, pero ahí no va a quedar José. Dios lo estaba formando a través de cuidar. Quizás José cuidaba, alabado sea el Señor, cuidaba todo lo que tenía su amo, pero Dios lo estaba preparando para que en un futuro él no solamente se encargara de cuidar, pues hermano, una casa, sino una nación. Amén, hermanos. ¿Te has preguntado tú lo poco que haces? A veces para tus propios ojos a veces puede ser poco, pero Dios mira tu diligencia y tu fidelidad en eso que haces. A su nombre sea la gloria de Dios. Fíjese otro ejemplo maravilloso. ¿Cuántos somos fieles en lo poco? Amén. Busque por favor Marcos capítulo 12. Vamos a el Evangelio de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Amén. Versos del 41 al 44. Marcos 12, versos del 41 al 44. Dice la palabra de Dios. Estando Jesús sentado, ¿dónde estaba sentado? Delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Ojo con eso. Y verso 42. Y vino, ¿quién vino? Una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Nos está hablando de una moneda pequeña, insignificante, de menos valor, a diferencia de lo que otros daban en el, alabado sea el Señor, en el arca de la ofrenda. Dijo Jesús, verso 43, entonces llamando a sus discípulos, el Señor les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí encontramos un ejemplo maravilloso sobre mostrar diligencia, y la diligencia se demuestra con la fidelidad. Fíjese que el Señor no le impresionó la cantidad, le impresionó la fidelidad de esta mujer. Esta mujer pudo haber tenido excusas, ¿verdad? Era una viuda. En los tiempos de Jesús, una viuda era una persona que no contaba, hermanos, con mucha economía. Al contrario, carecía de ello. Pero esta mujer, aún con lo poco que tenía, fue diligente. Y eso es lo que vio el Señor. El Señor no vio la cantidad, el Señor vio la diligencia y la fidelidad. A su nombre sea la gloria de Dios. Hay algunos a veces que esperamos todavía ser prosperados en mucho para recién ofrendar. Pero imagínense, esta viuda con lo poco que tenía, fue fiel al Señor. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. Hay que ser fieles en lo poco. En lo poco. Ahí se ve la fidelidad. En lo poco. Por ejemplo, cuando en una ocasión, yo sé que hay muchos hermanos en el ministerio, que empiezan el ministerio, y a veces cuando la iglesia empieza, pues a veces muchos se decepcionan, algunos otros pues se quedan como
digámoslo así, a veces decepcionados al ver que sus esfuerzos no están dando frutos, digamos. Y en muchas ocasiones, alabado sea el Señor, amén, ellos a veces muchos, y lo digo por propia experiencia, a veces pensamos que todavía con una iglesia grande vamos a ser más responsables, más diligentes, pero hermano, todo empieza de abajo, de poco. Amén. Sé fiel en lo poco. Así en tu iglesia no haya mucha gente, pero sé fiel con las personas que Dios ha puesto. Amén, hermanos. Sé fiel en lo poco. ¿Por qué? Porque, alabado sea el Señor, la diligencia se demuestra en eso, en la fidelidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, hermanos. ¿Qué más? ¿Por qué es importante la diligencia en nuestras vidas? La diligencia es importante, queridos hermanos, porque tendremos que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué es importante la diligencia en nuestra vida? Porque tendremos que rendir cuentas a Dios. ¿A cuánto nos gusta rendir cuentas? Es como en los colegios, a veces cuando ¿no? termina el semestre y el profesor o el director dice, vamos a hacer entrega de libretas, hay que rendir cuentas. Ese es el momento donde los alumnos se ponen pálidos. Algunos dicen, ¿con qué cara vendrá mi papá? Dicen, ¿no? Uy, sí. Todos empiezan a sudar. Es el día menos deseado. ¿Por qué? Porque a nadie les gusta rendir cuentas, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero, hermanos, como cristianos sabemos que vamos a rendir cuentas a Dios. ¿Cuántos están conscientes de eso? Que vamos a rendir cuentas a Dios. Amén. Jesús deja en claro a sus discípulos desde el principio el hecho de haber recibido algo. Amén. Acuérdese que Jesús nos dice en la parábola que acaba de mencionar a sus discípulos que uno recibió 5, el otro recibió 2 y el otro recibió 1 nada más. Y aquí hay algo importante, alabado sea el Señor. El Señor al entregarle, o el amo al entregarle esos talentos a sus siervos, no les está regalando eso. No les está, digámoslo así, dejándolos ahí y ahí se quedó. Sino que al darles algo, les está haciendo responsables. ¿De qué? De rendir cuentas. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. En la parábola, el amo, al entregar los talentos a sus siervos, no solo les está confiando algo de valor, sino que los está haciendo responsables de ese bien, ya que el dinero no es suyo. El dinero no es de ellos, es del amo. Y ellos van a tener que rendir cuentas. Muchas veces, como cristianos, dudamos a veces del asunto de la rendición de cuentas delante de Dios. Por eso es que a veces nos encontramos con la apatía, a veces nos encontramos, alabado sea el Señor, con una especie de cristianismo anémico. Los siervos del amo sabían que su amo regresaría de su largo viaje. Es decir, el amo les dijo, me estoy yendo de viaje, pero voy a regresar. Y cuando regrese, rendiremos cuentas. Amén. Y es así como pasa en la parábola. Fíjese lo que dice Mateo 25, verso 19. Amén. El amo se va de viaje, pero regresa. ¿Y qué pasa ahí? Verso 19, Mateo 25. Después de mucho tiempo, no fue al instante, mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, oiga, vino y arregló cuenta. ¿Qué hizo? Arregló cuentas. Dile al que está a tu costado, el Señor va a arreglar cuentas. ¿Eh? Pero dilo con gracia, no, el Señor va a rendir cuentas, no. Amén. Ahora mire cómo el Señor rendía, el amo rinde cuentas con sus siervos. Dice el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, él es el que recibió los 5 talentos. Dice, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Cuántos talentos tenía ahora? 10 talentos. Había multiplicado lo que le dio su amo, ¿no? ¿Y qué le dice su señor? Bien, buen siervo fiel.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Cuántos talentos tenía? 4. Fíjese, el primero, ¿cuánto fue? 5, pero 10. El segundo, 4. Amén. Estaban rindiendo cuentas y el amo estaba conforme con lo que habían hecho. Amén. Y le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí va el tema. Pero llegando también el que había recibido 1 talento. Dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. ¿Qué es eso? Lo que está diciendo aquel hombre. Mira, todos dicen: yo he hecho esto y he hecho aquello. Pero llega el tercero y dice: Señor, yo sé que tú eres así, tú eres acá. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué dijo? Son excusas. Amén. ¿Qué estaba haciendo el tercer siervo? Se estaba excusando, pues. Amén. ¿Qué había hecho el siervo, el que recibió 1 talento? Lo enterró bajo tierra, lo escondió ahí, ¿no? Y cuando vino el amo dice, ¿no? Dice, yo sé, dice, el tercer siervo le dice: alabado sea el Señor. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25. Por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mire, ¿y cómo le respondió su señor? Siervo malo y negligente. ¿Qué le dice? Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En pocas palabras, si no te interesaba hacer nada, por lo menos lo hubieras llevado al banco si no querías trabajar. Pero el tercer siervo se excusó. Tuve miedo. Hay algo que debemos tener en cuenta y es que es importante que uno tenga en cuenta la rendición de cuentas. Amén. Solo 2 de sus siervos fueron diligentes, pero uno se excusó diciendo que debido al miedo no hizo nada. Alabado sea el Señor. Y que el talento que se le encomendó fue enterrado y devuelto así como se lo entregaron a él. ¿Por qué pasó eso? Porque él lo dice, el motivo era: no hice nada porque tuve miedo. Escuche bien eso. El tercero dijo: no hice nada porque tuve miedo. Ahora, miremos cómo la Biblia nos dice que nosotros como cristianos también vamos a rendir cuentas a Dios. Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Amén. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. ¿Lo tienen ahí? 2 de Corintios 5, 10. Dice la palabra: porque es necesario. ¿Qué cosa es? Es necesario que todos nosotros, dice Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, hay algo que debemos entender. Nosotros no estamos ante el tribunal de Cristo para definir nuestra condenación o nuestra salvación. No. En el tribunal de Cristo a los cristianos no se les condena, porque ya no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Amén. Pero ¿qué cosa se nos llama a rendir cuentas? Se nos llama a rendir cuentas en el tribunal de Cristo con referencia a lo que hemos hecho luego de que el Señor nos rescató. Imagínense. ¿Cuántos años de cristiano tenemos? Amén.
Hay uno que dice, pastor, yo tengo 20 años en el Evangelio. Gloria a Dios, hermano. ¿Y qué has hecho desde que el Señor te rescató? ¿Qué has hecho? ¿Sabe lo que muchos dicen? ¿Por qué no evangelizas? Porque tuve miedo. ¿Por qué no predicas? Porque tuve miedo. ¿No se parece a la excusa que dio el tercer siervo? ¿Por qué escondiste? Porque tuve miedo. ¿Por qué no predicaste? Porque tuve miedo. En el tribunal de Cristo no se nos condena, se nos llama a rendir cuenta con la vida que el Señor nos ha dado. ¿En qué hemos invertido nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestra dedicación? Amén, hermanos. Imagínense, alabado sea el Señor, ya que en el tribunal de Cristo habrá recompensas para quienes hayan sido diligentes. Amén, hermanos. Alabados. Claro que el tercer siervo, según la parábola de los talentos, se nos dice que no tenía una percepción distorsionada de Cristo, o sea, no era una persona salva. Pero con referencia al énfasis en la diligencia, sí encontramos un paralelismo entre los cristianos en el sentido de que también se nos llama a nosotros a ser diligentes. ¿En qué sentido? Diligentes teniendo en cuenta que vamos a rendir cuentas de lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Cómo estamos aprovechando la vida que Dios nos está dando? ¿De qué manera le estamos siendo productivos al Señor? Amén, hermanos. Es importante que tengamos en cuenta que no vamos a poder presentar alguna excusa ante el Señor. No vamos a poder decirle que no tenía tiempo. ¿Por qué no podemos mentirle al Señor? ¿Puede alguien mentirle al Señor? No se puede. Porque el Señor conoce las intenciones del corazón. Decía un predicador, por ejemplo, me acuerdo que decía de esta forma, decía él en su tiempo, ¿no? El Internet va a ser la prueba más contundente de que siempre tuvimos tiempo y no lo aprovechamos. Y eso tenemos que hacerle una autorreflexión nosotros mismos. A veces no estamos siendo diligentes con la vida que Dios nos ha dado. Y si eso es para los cristianos, imagínese al no creyente. Él va a poder decir, a mí nunca me hablaron, nunca me dijeron, nunca hicieron esto conmigo. Si yo hubiera sabido, ¿qué le va a decir Dios? ¿Cómo que no tuviste tiempo? Te di 80 años de vida. ¿Cómo que no tuviste tiempo para buscarme? Te di 80 años de vida. Te di una familia maravillosa, te di un buen trabajo. Y nunca te interesaste en mí. No habrá excusa. Pero es vergonzoso que a veces el Señor nos tenga que decir en aquel día, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿De qué lo aprovechaste? Ahí no podremos excusarnos. ¿Cuántos estamos aquí? Aleluya, gloria al Señor. Desde que el Señor nos rescató, sé que muchos hemos empezado a hacer la obra de Dios. Pero nunca debemos caer en la apatía. Hay que ser diligentes. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Hay que ser diligentes aquí. Porque allá lo único que habrá es rendición de cuentas, recompensas o pérdida. Amén. Entonces es importante, hermanos. Alabado sea el Señor. La diligencia es importante porque tendremos que rendir cuentas a Dios. Rendir cuentas del tiempo que Dios nos ha dado de vida. Amén. Hay algunos que a Dios los ha sanado de una enfermedad. ¿Dios te ha sanado a ti de una enfermedad? Amén.
Gloria al Señor. ¿Y de qué forma puedes darle gloria al Señor con que te ha sanado de eso? Testificando. Porque hay personas que están pasando situaciones similares y a veces necesitan, amén, escuchar. Pero a veces tú estás como ese siervo, tuve miedo. ¿Es verdad o no? Amén. Cuenta las maravillas. Hasta Nabucodonosor dijo a Daniel, Meneses, no puedo estar callado, tengo que decirlo, decía Nabucodonosor. Y eso que él era un rey pagano, el rey de Babilonia. ¿Cuánto más los hijos de Dios? Amén, hermanos. Es importante la diligencia porque vamos a rendir cuentas. Y esto no debería hacernos temer, nos debería dar ánimo. El saber que nuestro Señor dice que hasta lo más mínimo que tú hagas, como el darle un vaso de agua a uno de sus hijos, algo tan pequeño, tan minúsculo ante los hombres. Dios, ¿qué dice Jesucristo? A mí me lo hiciste. Amén, hermanos. ¿Se acuerda de ese pasaje? Estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, amén, me sanaste, estuve aquí, estuve acá. Y aquellos hombres le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos así? El Señor dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Hay que ser diligentes, hermano. Amén, hermanos. Tercero, la diligencia es importante en nuestras vidas porque es recompensada por Dios. Dios recompensa la diligencia en sus hijos. Amén, hermanos. La diligencia es importante porque será recompensada por Dios. En la parábola de los talentos encontramos cómo al siervo que había ganado 10 talentos se le añaden más. Amén. Pero al que no hizo nada, perdió todo. Ahora, al que fue diligente, Jesús le dice que se le dará más. Los diligentes no solo serán bendecidos, sino también recompensados, porque Dios bendice al diligente, no al perezoso. ¿A quién bendice Dios? Al diligente. Dios no bendice a los perezosos. Amén. Porque usted va a encontrar en el libro de Proverbios que la pereza Dios lo aborrece. Totalmente. Totalmente. Dios no está de acuerdo con la pereza. ¿A quién bendice Dios? A los diligentes. Amén. ¿A quién bendice Dios? A los diligentes. ¿Y esto dónde lo vemos, pastor? Que Dios recompensa la diligencia. Lo encontramos, por ejemplo, cuando la iglesia primitiva estaba comenzando su expansión. ¿Ha leído el libro de los Hechos? Ahí encontramos cómo la iglesia en sus inicios estaba empezando a expandirse y notamos algo muy importante en la vida de estos cristianos, de estos hermanos en la fe. Busque por favor Hechos capítulo 2. Amén. Hechos capítulo 2. Versículos del 43 al 47. Hechos capítulo 2. Amén. Busque por favor Hechos capítulo 2. Versículos del 43 al 47. ¿Lo encontró? ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. ¿En qué eran diligentes estos hermanos en la fe? En la unidad. ¿En qué eran diligentes? En la unidad. Se esmeraban en la unidad. Ahora dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿En qué eran diligentes? En el amor a su prójimo. Amén. En la iglesia habían algunos hermanos pues que eran necesitados. Y los hermanos que tenían mayor capacidad de dinero, lo que hacían era ayudar a esos hermanos necesitados. Eran diligentes en el amor al prójimo. Dice el verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Eran diligentes en congregarse. Fíjese. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
Ahora, el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿En qué era diligente esta iglesia, estos hermanos en la fe? Mira, tenían el favor de todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La diligencia de estos hermanos fue bendecida por Dios. Amén. Alabado sea el Señor, porque había unidad, porque había amor al prójimo, porque había un énfasis en ellos, había, alabado sea el Señor, una diligencia incluso en las cosas de Dios. Y Dios bendijo y el Señor añadió cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso hay que ser diligentes. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Por eso no espere todavía cosas grandes para empezar a ser diligente, para empezar a ser responsable. Hágalo con lo poco que usted tiene. Hágalo con lo que está a su alcance ahora. Pastor, ¿y en la iglesia nomás? No, en tu trabajo, con tu familia. Amén. En tu matrimonio. Sé diligente. ¿Qué te ha encomendado Dios? Quizás tú no tengas un ministerio, como un ministerio pastoral, ministerio de evangelista, pero Dios, ¿qué te ha encargado a ti? Si eres un padre de familia, Dios te encargó a tu familia. Te encargó a tus hijos. Pastor, ¿y cómo puedo honrar a Dios? Sé diligente con ellos. Sé un buen esposo, sé una buena esposa, sé un buen padre, una buena madre. Sé diligente en tu trabajo. ¿Cuántos han orado por un trabajo? Señor, bendíceme un trabajo. Señor, estoy buscando, estoy tocando puertas, estoy enviando currículum a medio mundo. Y el Señor te abrió una puerta y te bendijo un trabajo. Pero luego llegas tarde. A veces no vas al trabajo. Le mientes al jefe. Y pierdes el trabajo y dices, Señor me está probando. O sea, el Señor te prueba, no es que te ha probado el Señor, sino que no eres diligente, pues. Amén. Si Dios te bendice, hay que ser diligentes. Alabado sea el Señor, con lo que Dios te ha dado. ¿Qué más te ha dado Dios? Dios te ha dado dones espirituales, ¿o no? Úsalos para la gloria de Dios. Dios te dio talentos, úsalos para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso que en la iglesia nadie es improductivo. El único improductivo es aquel que es perezoso. Amén. Pero acuérdese que hasta el perezoso va a rendir cuentas delante de Dios. ¿Qué le va a decir el Señor? Señor, no tuve ánimo, no tuve fuerza. ¿Cómo que no tuviste fuerza? No tuve tiempo. ¿Cómo que no has tenido tiempo? Amén. Vamos a ser diligentes desde ahora, hermano. Amén. El Señor quiere que seamos diligentes. ¿Por qué? Porque el Señor busca siempre que su iglesia camine, que su iglesia avance, que sus hijos entiendan que la diligencia no es sencillamente para alabado sea el Señor, para un bien nada más. La diligencia es parte de la vida de un cristiano. Amén, hermanos. En conclusión, como vemos, ser diligentes no es solo responsabilidad, sino también fidelidad. Amén, hermanos. Fidelidad. Y eso es lo que Dios ve. ¿Qué ve Dios? La fidelidad. Alabado sea el Señor. Y bendice, alabado sea el Señor, cuando uno camina de esta forma. Hoy quiero hacer un llamado a la iglesia, a la congregación y a quienes puedan ver este video. Hago un llamado a ser diligentes en lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Capaz ahora no estás en algo más grande. Quizás sea cuestión de tiempo, yo no lo sé. Pero sé diligente en eso poco que has recibido. Confía en el Señor. Y en eso poco, en ese poco que el Señor te ha encomendado, séle fiel. Para que cuando estés en lo mucho, amén, sepas que empezaste de abajo, de poco se empezó. A su nombre sea la gloria de Dios.
Si usted tiene su negocio chiquito, su restaurante pequeño, sea fiel en ese negocio chiquito. No reniegue diciendo, ¿cuánto va a crecer? No, sea fiel en lo poco. Amén. Alabado sea el Señor. En lo poco sea fiel. Para que cuando llegues a algo más grande, también aprendas que desde abajo, fuiste fiel. Y aún en lo mucho, también serás fiel. Porque no puede ser que en lo poco sea fiel y en lo mucho ya se perdió eso. Amén, hermanos. Hoy quiero hacer un llamado a ser diligentes, en primer lugar, en nuestra comunión con Dios. Y a ser diligentes y sobre todo sencillos de corazón. Quiero cerrar esta predicación invitándolos a abrir sus Biblias en el libro de Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 12. Verso 11. Romanos 12, 11. Y este versículo, este pasaje, quiero llevarlos a meditar en ello. Amén. Mire lo que dice. En lo que requiere diligencia, ¿qué dice el Señor? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. No perezosos, sino como fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué dice Pablo? Todas las cosas que hagas, hazlo como para Dios. Amén. Hazlo como para Dios. Yo sé que algunos quizás te han dicho, ¿y por qué haces tanto? ¿Por qué a veces eres así? Haces las cosas a veces más. ¿No te piden eso? ¿Pero por qué tú lo haces? Porque lo hago como para Dios. Soy diligente. Y eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Aprende a ser diligente en lo poco. En lo poquito que haces. Ahí aprende a ser diligente. Y ahí Dios ve tu fidelidad. Ahí Dios ve tu fidelidad en lo poco. Ahí. Y seamos fervientes, pues, hermano, en espíritu. Amén. En nuestro servicio al Señor. Diligentes. Amén. Póngase de pie, por favor.